En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del Cardio Summit 2021. Mi nombre es Juan Manuel Bonelli, soy médico cardiólogo, especialista en resonancia magnética cardíaca y angiotomografía, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Mi presentación tiene como título ¿Qué hay más allá del ultrasonido en cardiopatías congénitas? ¿Y qué respuestas le brinda la resonancia magnética cardíaca al General Electric? En primer lugar, me gustaría preguntarnos qué sabemos o qué conocemos hoy en día de las cardiopatías congénitas. Sabemos que las cardiopatías congénitas son la causa más común de anomalías congénitas. Tienen una presentación entre el 1 al 3% de la población. Desde el año 2000 sabemos que hay más adultos que niños en los controles por cardiopatías congénitas, que la edad promedio de pacientes con cardiopatías congénitas complejas son actualmente pacientes adultos y que la sobrevida al alta de los pacientes postoperados de cardiopatías congénitas actualmente es cada vez mayor. ¿Y cuál es el motivo por el cual la prevalencia de la cardiopatía congénita se ha incrementado? ¿Y cuál justamente es la relación que existe con cada uno de estos ítems que vamos a definir? Uno, probablemente de los motivos por los cuales existe mayor prevalencia de cardiopatías congénitas está en relación a la edad avanzada de las madres. Todos sabemos que hoy en día niños con síndrome de Down, 1 de cada 1000 son niños de madres mayores de 30 años. Y niños con síndromes de Down, 1 de cada 25 son de madres mayores de 45 años. También sabemos y conocemos que la fertilización in vitro incrementa 3 veces las posibilidades de dar a luz niños con cardiopatías congénitas. Y que probablemente este incremento en la prevalencia de cardiopatías congénitas también tenga que ver con estos programas de prevención dirigidos a mejoras en la morbimortalidad y a los cuidados paliativos de los niños con cardiopatías congénitas. Este paper me llamó mucho la atención, es una publicación en el European Heart Journal, donde justamente habla del impacto de los especialistas y del cuidado de estos niños con cardiopatías congénitas y los resultados, tanto de su control clínico como de su postoperatorio. Observen ustedes que cuando estos niños o adultos son manejados justamente por médicos cardiólogos clínicos no especializados en cardiopatías congénitas, realmente la incidencia de errores y consecuencias malignas son muy altas. Y ni que hablar cuando estos niños son referidos a centros no especializados en cardiopatías congénitas. Un ejemplo típico de este error de gestión en la atención de no especialistas ha llevado, por ejemplo, como en este gráfico, a que el reemplazo oportuno de la válvula en la atención especializada, por supuesto, va a preservar la función y probablemente tenga muy buen resultado si este recambio es oportuno. Ahora, la reposición valvular tardía en la atención de aquellos cardiólogos no especializados en cardiopatías congénitas es probable que lleve a problemas como son dilatación y disfunción del ventrículo derecho, probablemente con resultados deficientes. Entonces la gran pregunta es, ¿qué método solicito en cardiopatías congénitas? Esto me parece muy interesante, esta gráfica. Observen ustedes, esto es una diapositiva de nuestro centro, donde nosotros trabajamos, por ejemplo, con un carro de anestesia MRI compatible,
con un equipo de anestesistas especializados en cardiopatías congénitas. Generalmente trabajamos con monitor multiparamétrico, donde tenemos justamente la obtención del trazado electrocardiográfico, capnografía, oximetría y medición de tensión arterial no invasiva, todo con señal Bluetooth. Utilizamos generalmente en niños muy pequeños, neonatos y pediátricos, bobinas flexibles, con bobinas de tórax o especializadas, bobinas cardíacas en pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Y muchas veces la elección del método tiene que ver con la disponibilidad del centro y la experiencia también del médico operador. Entonces vayamos viendo en qué situaciones uno debe elegir uno u otro método. Por ejemplo, contar con un muy buen plantel de anestesistas es algo fundamental. Y como les decía, contar con un encargo de anestesia también lo es. Es fundamental a la hora de elegir un método conocer la edad del paciente. Por supuesto que en pacientes con síndrome de Down o en pacientes que no tienen buenas respuestas a las órdenes simples, vamos a requerir anestesia. Y bueno, recuerden ustedes que la resonancia es un método más prolongado que la tomografía, así todos los datos que brinda, ya vamos a ver, son diferentes. Si por ejemplo uno quiere valorar flujos y gradientes, por supuesto que el método de elección es la resonancia magnética cardíaca. Si uno quiere valorar permeabilidad de stent, el método ideal, o fracturas de stent, el método ideal es la tomografía, la angiotomografía. Así todo vamos a ver que tenemos casos realizados en donde nosotros controlamos permeabilidad de stent en grandes arterias con resonancia. Si uno quiere valorar un conducto o un tubo calcificado, recuerden ustedes que la calcificación no es un buen amigo o un buen compañero del resonador, con lo cual el método es la tomografía cardíaca. Si uno quiere valorar volúmenes ventriculares, conocemos que el método gol estándar es la resonancia, a pesar de que hoy en día, con adquisiciones retrospectivas por tomografía, podemos cuantificar también volúmenes ventriculares, no por supuesto con la misma sensibilidad y especificidad que lo realiza la resonancia. Por supuesto que en pacientes inestables hemodinámicamente, en los cuales necesitamos definir en forma urgente un diagnóstico, seleccionaríamos en este caso un método con alta resolución temporoespacial y muy veloz como es la angiotomografía. Cuando uno quiere valorar dimensiones y área, va a depender del método que tengamos disponible, pero ambos métodos son muy buenos para valorar. Ya vamos a ver aquí la utilidad que tiene la angioresonancia o las nuevas secuencias de resonancia para valorar dimensiones y áreas. Con lo cual, la gran pregunta ahora es, ¿qué parámetros anatómicos, funcionales y o hemodinámicos nos aporta la resonancia magnética cardíaca? Observen ustedes qué interesante, cómo nosotros a partir de la resonancia magnética cardíaca y secuencias cinedinámicas podemos valorar movilidad, engrosamiento y función ventricular. Aquí en la gráfica se puede valorar muy bien. Estas son imágenes en eje corto, secuencias cinedinámicas donde valoramos muy bien y vemos la función ventricular. O en esta otra imagen, un postoperatorio alejado de tetralogía de Fallot, observen ustedes el cabalgamiento de la aorta sobre el septum y la insuficiencia valvular aórtica en un paciente también, por supuesto con una reparación del defecto septal interventricular y con una insuficiencia valvular aórtica. Además, la resonancia nos va a permitir valorar flujos, algo que es muy importante a la hora de cuantificar fracciones regurgitantes, relación QP-QS en estas cardiopatías congénitas. Lo vamos a valorar ya sea mediante la secuencia phase contrast o secuencias de flujo en 2 dimensiones o las nuevas secuencias de 4 dimensiones que ya vamos a ver que aportan muchísimos más datos también. Mediante las secuencias angiográficas, como estamos mostrando en esta gráfica y en esta reconstrucción tridimensional, podemos valorar muy bien las dimensiones de los grandes vasos y ni que hablar si utilizamos una nueva secuencia que la estamos realmente utilizando de manera casi frecuente, les diría a ustedes, sin contraste como es la secuencia 3D Navigator, que ya vamos a ver cómo funciona y que obtiene imágenes símil angiográficas
con una resolución temporespacial muy buena. Y por supuesto que la vedette de la resonancia magnética cardíaca es justamente esta posibilidad de realizar caracterización tisular. No solo valoración de edema con estas nuevas secuencias de mapeo, la valoración de fibrosis intersticial mediante estas nuevas secuencias de mapeo T1, sino que también nosotros podemos valorar fibrosis de reemplazo y que sabemos nosotros que en muchas patologías, o como estamos mostrando aquí en este paciente reparado tetralogía de Fallot, la presencia de fibrosis o la presencia de realce tardío es igual a decir sustrato arritmogénico. O sea, ¿por qué es importante entonces trabajar con métodos de imágenes no invasivos? ¿Y qué debemos lograr del médico solicitante o derivante? Fíjense ustedes qué interesante esta gráfica donde justamente está hablando de este feedback que debe existir entre estas nuevas tecnologías de imágenes y los médicos derivantes o solicitantes. O sea, uno debe realmente lograr una confianza y un feedback muy oportuno para con el médico, porque a partir de allí es justamente donde se van a obtener los mejores resultados. Todos conocemos que los angiógrafos brindan imágenes solo en dos planos, y esto muchas veces conlleva la superposición de imágenes y a la mala ventana y a la mala visualización de las estructuras adyacentes, a excepción, por supuesto, de los angiógrafos rotacionales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros debemos acostumbrarnos y familiarizarnos con imágenes en tres dimensiones. Esto nos va a permitir mejor orientación y resolución temporespacial, justamente porque finalmente lo que van a utilizar nuestros hemodinamistas o nuestros cirujanos van a ser dispositivos en tres dimensiones, con lo cual la información en volumen rendering o imágenes en tres dimensiones es fundamental. Optimizar los tiempos de radiación en caso de que se utilice la hemodinamia como método terapéutico y diagnóstico, y obviamente optimizar los tiempos en los procedimientos, logrando la integración y la fusión de imágenes. Me parece que es algo que debemos comenzar a hablar y a familiarizarnos. Brindar imágenes en tres dimensiones, valorarlas y mirarlas con el hemodinamista para que posteriormente se optimicen todos estos parámetros. O sea que realmente nos va a permitir este planeamiento de la estrategia, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot, en el reemplazo valvular percutáneo pulmonar. ¿Y por qué es importante entonces en estos pacientes con tetralogía de Fallot, por ejemplo, la evaluación por imágenes? ¿Y cuál es el objetivo, en verdad, del método de imagen que nosotros vamos a seleccionar? ¿Y qué nos aporta? Por ejemplo, en la tetralogía de Fallot es fundamental evaluar el dispositivo que mejor se adapte al tracto de salida del ventrículo derecho, todos lo sabemos, que de esta manera va a permitir el adecuado dispositivo, las adecuadas dimensiones brindadas, prevenir la regurgitación pulmonar con su consecuente dilatación del ventrículo derecho y arritmias, o bien evitar y prevenir los leaks perivalvulares y paravalvulares en caso de que nosotros no brindemos las dimensiones correctas y que la solución terapéutica sea con dispositivos con tamaños y dimensiones incorrectas. Y otras, justamente, de los objetivos de estos métodos de imágenes para con los intervencionistas, ya sea cirujano o hemodinamista, es permitir prevenir la embolización o la falla justamente del dispositivo seleccionado. Continuando con las imágenes, disculpen, la pregunta es esta utilidad de la imagen para el intervencionista. Entonces, realmente, ¿cuál es la utilidad para este tipo de especialista? Observen ustedes que en el planeamiento de la estrategia terapéutica, la imagen es muy importante en el pre, en el intraintervención con las imágenes de fusión y en el post-intervención justamente como método de imagen para valorar el post-intervención. O sea que intervienen estas tres etapas, bien, del periodo evolutivo, ya sea clínico, como es la preintervención, el intraprocedimiento y el post. Bueno, y para eso nosotros
como yo lo estoy comentando, necesitamos conocer las fortalezas y los beneficios del método. ¿Cuáles son sus debilidades y limitaciones? Algo muy, muy importante para justamente realizar el estudio correcto en el paciente correcto en el momento correcto. Y yo tengo una frase que me parece que siempre es muy interesante y que hay que prestar atención, y que es que de la correcta prescripción por parte, por ejemplo, de los cardiólogos pediatras y o de los hemodinamistas, van a surgir los verdaderos diagnósticos clínicos por parte de nosotros, los imagenólogos. Justamente la pregunta es, la resonancia, ¿cuánto, o el protocolo de estudio o el protocolo de adquisición, cuánto tiempo uno utiliza el resonador, o cuál es el tiempo en el cual uno comienza y finaliza el protocolo de estudio? ¿Cuánto dura realmente? Miren ustedes, nosotros tenemos secuencias o ya protocolos, vamos a decir, de adquisición, en los cuales si utilizamos todo el protocolo de estudio, desde los localizadores, las secuencias cines, los mapeos T1 y T2, pre y post contraste, realizamos perfusión o secuencia TRIX, el eje corto, el lag locker para valorar los tiempos de inversión para el posterior, valoración del realce tardío y la valoración del volumen extracelular con el T1 post contraste. Estamos aproximadamente entre 30 a 35 minutos de adquisición. Ahora, ¿podemos acortar los protocolos de acuerdo al conocimiento de la patología? Por supuesto que sí. Estamos en algunos protocolos cortos de 20 minutos y otros aproximadamente, si no utilizamos contraste, por ejemplo, y en pacientes con falla renal o insuficiencia renal, utilizamos esta nueva secuencia 3D Navigator o 3D Heart, y estamos alrededor de los 15 a 20 minutos de adquisición. Lo mismo ocurre justamente en estos estudios pediátricos, cuando nosotros utilizamos contrastes pero sin realizar secuencias de flujo, 15 a 20 minutos, y lo mismo que si realmente estamos realizando estudios entre 8 a 10 minutos con solo post secuencia de localización, secuencias angiográficas. Entonces, bien, continuemos con la resonancia magnética cardíaca y la utilidad, por ejemplo, en esta cardiopatía congénita tan prevalente como es el falón. Y la pregunta ahora es, ¿qué parámetros anátomo-morfológicos y anátomo-fisiológicos debe conocer, por ejemplo, el intervencionista a la hora del reemplazo valvular percutáneo? Y no solo el intervencionista, sino también el cardiólogo clínico. ¿Y qué nos aporta tanto la resonancia como también puede ser la tomografía, el intervencionista a la hora del reemplazo valvular pulmonar percutáneo? Observen ustedes, si nosotros necesitamos definir la indicación del recambio valvular pulmonar percutáneo, ¿qué parámetros fisiológicos aporta? Por ejemplo, la resonancia brinda la valoración de volúmenes y masa, brinda la posibilidad de obtener fracción de eyección, sabemos que es el método gol estándar, biventricular, puede cuantificar la fracción y el volumen regurgitante pulmonar, un dato no menor con la secuencia de flujo, puede calcular muy bien la fracción y el volumen regurgitante tricuspidio también, y la presencia y extensión de fibrosis con la secuencia realce tardío. Estos serían parámetros fisiológicos. Ahora también, tanto el clínico como el hemodinamista o el cirujano va a requerir de parámetros anátomo-morfológicos. Ahora ya bien, no solo para definir la indicación, sino también para guiar el tipo de tratamiento. Y por ejemplo, dentro de esos parámetros anátomo-morfológicos, vamos a tener que cuantificar y valorar la morfología del tracto de salida del ventrículo derecho, el tronco de la arteria pulmonar y sus respectivas ramas, la forma, tamaño, dimensión y distensibilidad del tronco de la arteria pulmonar. Ahora vamos a ver que existen diferentes tipos. Bien, evaluar la zona de anclaje o landing zone, fundamental. Recuerden ustedes que existen anomalías coronarias que pueden complicar la indicación de un tratamiento percutáneo. Como les dije, conocer la anatomía de ambas ramas pulmonares, disposición y anatomía de arterias coronarias, y en verdad debemos crear y seleccionar modelos y prototipos de dispositivos en 3 dimensiones. En verdad, lo que uno busca con este tipo de imágenes es evitar este mismatch anatomía-dispositivo percutáneo, conociendo, como dijimos, desde el punto de vista anatómico, la morfología del tracto de salida del ventrículo derecho y el dispositivo, en este caso, la válvula pulmonar percutánea
O sea que nosotros debemos elegir el dispositivo adecuado para el sitio adecuado. Y eso es un poquito la finalidad. Observen ustedes que nosotros, de acuerdo al tipo de morfología y la variabilidad anatómica, que eso es individual, fíjense ustedes que existen varios y diferentes tipos de tracto de salida del ventrículo derecho. Nosotros podemos clasificar, Schiavano ya presentó una clasificación que son de 5 tipos de tracto de salida del ventrículo derecho, la forma en A, la forma en H, en B corta, en O o en X. Y fíjense ustedes que, ojo, porque existen formas o tipos de tracto de salida, como es el tipo 1 y el tipo 3, en los cuales existen mayores eventos adversos post recambio valvular pulmonar percutáneo, en verdad, para la terapéutica transcatéter. Entonces, fíjense qué interesante nosotros, la forma tubular sería la forma ideal justamente para este recambio valvular pulmonar según la indicación y para el hemodinamista. Y por supuesto que existen numerosas válvulas percutáneas que de acuerdo a la dimensión del tracto de salida del ventrículo derecho va a ser realmente la que sea de elección. Tenemos la Melody Valve, la Sapiens, la Venus P Valve y la Pulsa Valve. Y fíjense ustedes que de acuerdo, como les fui diciendo, el diámetro del tracto de salida es justamente el tipo de prótesis que se va a utilizar. Ahora bien, ¿qué otros datos o qué otra información le debemos brindar tanto al cirujano como al hemodinamista sobre justamente el tracto de salida del ventrículo derecho? Nosotros debemos brindar, además del diámetro, informar el perímetro. Observen ustedes que no es lo mismo brindar un diámetro sistólico que diastólico, porque justamente lo que nosotros debemos evitar es justamente este tipo de terapéutica en el cual la válvula quedó pequeña para con el tracto de salida del ventrículo derecho, o sea que evidentemente la dimensión que fue brindada no fue la correcta. Miren ustedes, nosotros debemos brindar información, al igual que en TAVI, del momento sistólico, donde justamente el tracto de salida y el tronco de la arteria pulmonar están más dilatados, y brindar justamente las dimensiones y la longitud del mismo de la manera más correcta posible. ¿Y por qué les digo esto? Y porque nosotros utilizábamos anteriormente estas secuencias, que eran las secuencias angiográficas, ya sea la secuencia la fluoro o la secuencia angiográfica de una sola fase, o como tenemos nosotros en General Electric, la secuencia TRIX, en la cual nos va a permitir valorar momentos venosos, arteriales y mixtos, o sea, podemos utilizar muchas fases para valorar justamente los diferentes llenados de estos vasos y valorar muy bien las dimensiones y morfología, ya sea del tracto de salida, del BD, del plano valvular, el área del plano, son todas las dimensiones que uno debe brindar. El problema justamente acá es que esta secuencia angiográfica que fue adquirida, nunca vamos a saber en qué ciclo, en qué parte del ciclo cardíaco fue adquirida. O sea, nosotros vamos a adquirir una imagen, vamos a decir que, por ejemplo, que el tracto de salida del ventrículo derecho tiene un diámetro máximo de 23 milímetros. Ahora nunca vamos a saber, no es que nunca lo vamos a saber, es que es muy difícil decir si fue un fenómeno, digamos, adquirido en el ciclo sistólico o el ciclo diastólico. Para ello, la solución actualmente justamente son estas nuevas secuencias tridimensionales, secuencias 3D cine, en los cuales nosotros podemos gatillar el estudio y realizar imágenes símil angiográficas y poder brindarle al hemodinamista el diámetro mayor justamente en el fenómeno o en el ciclo cardíaco sistólico. Me parece que eso es muy interesante. Aquí nosotros hoy en día ya podemos valorar mucho mejor la morfología del tracto de salida y realmente brindar la información correcta. Interesante, miren ustedes, este protocolo, por ejemplo, en el cual fue solicitado la medición del tracto de salida del ventrículo derecho, tronco arteria pulmonar, el área valvular pulmonar y otras dimensiones que van a ser requeridas a la hora del reemplazo valvular percutáneo. Nosotros solo utilizamos una secuencia de localización, una secuencia cine, hicimos la imagen 3D Hard o 3D Navigator y pudimos brindar una muy buena información angiográfica en estos pacientes portador de tetralogía de Fallot. Y aquí es muy importante hacer un stop. Entonces, no solo para el clínico, el hemodinamista,
y el cirujano, la información es: escuchen al imagenólogo, sepan interpretar las imágenes tridimensional o en volumen rendering y la información que le brinda el imagenólogo para posteriormente actuar en la intervención de manera correcta. ¿Qué otro dato o qué otro parámetro va a requerir, por ejemplo, el hemodinamista o el cirujano a la hora, ya sea del reemplazo valvular percutáneo o el reemplazo valvular quirúrgico? Bueno, fíjense ustedes, ojo, que muchas veces existen anomalías coronarias. Estas anomalías tienen orígenes y trayectos anómalos entre, por ejemplo, el tronco de la arteria pulmonar, o sea, cursos interarteriales, como es esta arteria descendente anterior, que probablemente en pacientes con estenosis pulmonares o con problemas a nivel del tracto de salida, del ventrículo derecho, o en pacientes con Fallot, es complicado definir realmente la terapéutica con estos nacimientos y trayectos anómalos. En fin, me parece que ya estamos en el momento de empezar a pensar en 3 dimensiones. Esto lo vengo constantemente diciendo ya hace unos años, que esta fusión mental y real con estas imágenes tridimensionales brindadas ya sea por tomografía o por angioresonancia es fundamental para el hemodinamista. Observen ustedes cómo el hemodinamista puede fusionar estas imágenes angiográficas que nosotros le brindamos con la imagen angiográfica que ellos realizan en la sala de hemodinamia y de esta manera no solo optimizar los tiempos, sino intentar colocar el mejor dispositivo en el paciente correcto, en el momento correcto. O sea, tenemos que empezar a pensar y a realizar esta transición de este modelo de 2 dimensiones. Observen ustedes, por ejemplo, esta estenosis de esta rama izquierda, la arteria pulmonar en 2 dimensiones, y cambiar el pensamiento y pasar justamente a una visión en 3 dimensiones. Y entonces, si seguimos hablando de tetralogía de Fallot, la otra pregunta que debemos realizarnos es: ¿cómo definís el éxito o el fracaso de la intervención? Bueno, va a depender entonces de la morfología, como dijimos, del tracto de salida, el tronco de la arteria pulmonar, dimensiones de las ramas y el trayecto coronario. Pero eso, ojo, que es propio de cada paciente. Entonces, el recambio valvular pulmonar percutáneo, por ejemplo, uno va a decir que es satisfactorio y va a depender de la selección del paciente, del momento en que lo realicemos, de la anatomía y la adecuada selección del dispositivo y del follow-up, o sea, el seguimiento a largo plazo. Justamente la resonancia lo que nos brinda, lo que siempre nos dicen los protocolos y los consensos, es que pacientes, por ejemplo, con volúmenes telesdiastólicos indexados mayor de 150 ml/metro cuadrado, o los volúmenes telesistólicos indexados del ventrículo derecho mayor a 85 ml/metro cuadrado, deberían tener indicación del recambio valvular pulmonar percutáneo. Entonces, algunos de los datos que brinda justamente este método. Y aquí les quería mostrar un caso de un paciente, por ejemplo, fue realizado en diciembre del 2015, era una tetralogía de Fallot, y fue comparado post-intervención con reemplazo valvular percutáneo. Miren ustedes lo que era la función en la imagen del lado izquierdo y en el post-intervención del lado derecho. Nosotros pudimos valorar función ventricular, ahora ya les voy a mostrar cómo hubo una transición para mejoría en cuanto a los volúmenes. Miren ustedes lo que era la curva de la insuficiencia pulmonar preintervención y la curva de la insuficiencia pulmonar postintervención. O sea, del 41%, o sea, la insuficiencia pulmonar severa, pasó prácticamente postintervención del recambio valvular pulmonar percutáneo. Aquí se ve muy bien, del 41% al 1%. Miren ustedes cómo nosotros, a través de este método, con excelente resolución temporal-espacial, método Gold estándar para valorar volúmenes, pudimos valorar que estos volúmenes que estaban cercanos a los 160 ml/metro cuadrado, el telediastólico y el telesistólico 49, con una reducción importante, no solo de la fracción regurgitante, sino también de los volúmenes y una mejoría leve, pero importante al fin, de la fracción de eyección. Esto uno lo puede realizar muy bien por resonancia. Le realizamos secuencias cine, secuencias angiográficas, secuencias de flujo y secuencias realce tardía. Y miren ustedes qué bien que se ve el dispositivo aquí colocado de recambio valvular pulmonar, bien, post-intervención. Este también es otro caso, pero ya es otra cardiopatía congénita, es un paciente con síndrome de Epstein, al cual
lo controlamos en el posoperatorio alejado, en el cual se le colocó una prótesis, miren qué bien que se ve, es una prótesis biológica en posición tricuspide. Podemos por resonancia entonces valorar prótesis. Ya vamos a ver, miren ustedes qué interesante, aquí no hubo ningún tipo de artefacto prácticamente en esta prótesis biológica en posición tricuspide en un paciente con antecedente de síndrome de Epstein. Este fue nuestro protocolo de estudio que duró 35 minutos desde que el paciente ingresó hasta que el paciente salió. Pudimos realizar todas esas secuencias, pudimos valorar la relación QPQS, que realmente fue no significativa, por supuesto, por reparación, y pudimos realizar esta secuencia de reales tardío. Y observen qué interesante, recuerden ustedes que hay una gran atrialización del ventrículo, una gran dilatación y justamente mucho estrés parietal generado a nivel de la aurícula derecha. Miren ustedes el gran realce, miren cómo realzó la pared de la aurícula derecha, esto no es muy común de ver, y todo justamente el fenómeno inflamatorio o fibrótico periprótesis biológica. O sea, uno con la resonancia puede valorar no solo diámetros y volúmenes, sino también valorar relación QP-QS y por supuesto caracterizar tisularmente el tejido. Y esto es muy interesante porque nosotros en la parte tanto del hospital público como en la parte privada se nos están solicitando cada vez más secuencias angiográficas en las cuales en 10 minutos el paciente entra y se va de la sala solo con una secuencia TRIX. Y este justamente fue un neonato de 3 días de vida, en los cuales sospechaban anomalía del retorno venoso pulmonar. Y fíjense qué interesante, las 4 venas pulmonares llegan a un colector, este colector pasa al diafragma, o sea que es un colector infradiafragmático que justamente drena en la vena cava inferior, y justamente a partir de allí nosotros también valoramos que este colector estaba estenótico, con lo cual, bueno, era un drenaje venoso anómalo total infracardíaco a través de ese colector. Miren ustedes, como dije, un drenaje venoso anómalo total infradiafragmático, pero con estenosis. Este es otro caso también muy interesante. Observen ustedes, es una prótesis valvular pulmonar en posición pulmonar, pero es una prótesis biológica. Y nosotros pudimos, con estas secuencias 3D Navigator, poder navegar y obtener dimensiones y valorar justamente el aposicionamiento de la estructura de esta prótesis valvular sobre la pulmonar. Lo pudimos valorar de manera muy correcta sin prácticamente tener artificios metálicos. Otra de las indicaciones en cardiopatías congénitas de la resonancia justamente es la valoración de la coartación de aorta, justamente dónde está ubicada, si hay presencia de circulación colateral, si existe gradiente, dilatación postestenótica. Bueno, muy interesante, este es un chico de 22 años de edad, bien, en el cual encontramos una coartación significativa, por supuesto, post subclavia izquierda, miren la gran dilatación de la subclavia, miren el sitio de la coartación, se realizó la secuencia de flujo y se valoró y se observó muy bien el jet de aceleración. Cuando realizamos la secuencia angiográfica, muy interesante, la gran circulación colateral, el gran desarrollo de circulación, por justamente la gran cronicidad de esta patología en este paciente, la dilatación postestenótica. Y bueno, y lo más interesante es que nosotros podemos brindar tanto al hemodinamista como al cirujano las dimensiones, los diámetros pre, intra, post coartación y la longitud, por ejemplo, teniendo en cuenta el ostium de la subclavia izquierda. Por otro lado, este es otro caso muy interesante. Observen ustedes, este es un paciente que hicimos en el hospital público. Era un paciente con una atresia tricuspide, o sea, no había comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y en este paciente es muy interesante porque se realizó una cirugía de un argentino, es una cirugía que se denomina Fontan-Kreuzer. Y no es más que justamente la derivación desde la aurícula derecha de ambas ramas pulmonares. O sea, hay una conexión del tronco prácticamente o de ambas ramas pulmonares a la aurícula derecha. Entonces esta aurícula derecha actúa como si fuese obviamente el ventrículo derecho, se dilató y generó justamente algo que fue muy interesante observar, que fue la presencia de trombos bien cerca de la orejuela y un trombo muy cerca de la vena cava inferior. Este paciente tenía un situs solitus atrial bronquial abdominal, una levocardia con levoapex y había una concordancia atrioventricular, pero con atresia de la tricuspide y esta derivación de aurícula derecha pulmonar, o sea, tronco arteria pulmonar
conocida, como dije, como cirugía de Fontan-Kreuzer, con un BD hipoplásico y una comunicación interventricular con un arco aórtico a la izquierda. O sea, uno puede describir de manera muy correcta todo este tipo de intervenciones. Este es un caso que también lo mostré en el Summit de Radiología, mujer de 27 años de edad, paraguaya, que a los 6 meses de vida por una atresia pulmonar más 6B más ducto arterioso pulmonar se le hizo el diagnóstico a los 6 meses de vida. A los meses de vida se le hizo una anastomosis subclavio pulmonar izquierda, a los 3 años se le cerró el ductus y se colocó un tubo valvulado BDAP, o sea, del ventrículo derecho de la arteria pulmonar, de 14 milímetros, se le cerró la 6B, pero a los 14 años hubo que realizar una angioplastia con stent al tubo BDAP. Y la pregunta es, si tenía una atresia pulmonar, ¿por qué se le tuvo que colocar un tubo BDAP y no realmente se le hizo una ampliación al tracto de salida? Y ahora vamos a ver justamente el por qué. Y lo interesante es, miren ustedes, hay una doble salida del ventrículo derecho a través de un tracto nativo. Aquí algo existe, observen ustedes, y el tubo BDAP. Este tubo BDAP se estenosó, motivo por el cual se tuvo que colocar un stent, que aquí se ve muy bien, o en esta imagen de abajo que ahora vamos a ver, aquí tenemos el stent, y en realidad lo que este paciente tenía, y se ve muy bien en esta imagen, es esta anomalía de la arteria descendente anterior naciendo del seno coronario derecho con un trayecto interarterial, en verdad, entre la aorta, bien, y la pulmonar, y posteriormente justamente quedó este tubo BDAP entre medio, fíjense ustedes, de la aorta, la coronaria descendente anterior y el tubo con el stent. Entonces, nosotros podemos valorar muy bien la permeabilidad del stent, en este caso, comparándolo con una imagen angiotomográfica, como digamos, uno dice, bueno, existe la presencia de una imagen metálica, probablemente medio artificio, ¿no? Nosotros pudimos valorar muy bien ese stent en el tubo, BDAP se pudo valorar muy bien con la secuencia 3D Navigator, o sea, aquí no realizamos inyección de contraste, sino que con esta secuencia similangiográfica pudimos justamente valorar esta anomalía de la arteria descendente anterior. Fíjense qué interesante cómo transcurre entre la pulmonar nativa o tracto de salida nativo y el tubo de DAP. Allí es justamente donde transcurre la arteria descendente anterior. Probablemente si uno ampliaba el tracto nativo, comprimía o provocaba un infarto de la descendente anterior. Por eso es la decisión de haberse colocado un tubo de DAP y después el riesgo que tuvo la colocación de este stent. Fíjense ustedes nosotros cómo podemos valorar y realizar este tipo de reconstrucciones tridimensionales tan importantes como las que fuimos denominando. Este también es un caso muy interesante que hice en la provincia de Entre Ríos. Miren ustedes, esta era una paciente de 25 años con una disnea que fue progresiva, ya estaba en grado funcional 3, palpitaciones, un soplo sistodiastólico continuo, pero miren ustedes qué interesante. Aquí nosotros vimos un defecto, bien, que ya se veía en el ecodoppler y que en verdad lo que nosotros vimos era que había una fístula de la raíz de aorta, más precisamente el seno coronario derecho, la aurícula derecha, en una paciente portadora en una bicúspide aórtica. Miren lo que era el jet, bien, de regurgitación, obviamente, provocado por la comunicación del seno derecho con el atrio derecho, prácticamente por encima de la tricúspide. Pero bueno, lo más importante es que nosotros podemos realizar cuantificación de dimensiones y diámetros para justamente la posterior decisión y corrección terapéutica. Aquí lo que se colocó fueron 2 vascular plaque, bien, y se pudo cerrar justamente por hemodinamia muy bien. Miren cómo quedó de bien los 2 plaques a nivel de este sitio de comunicación que existía entre el seno derecho, o sea, el seno de Valsalva o la valva de la valva derecha del seno derecho con la aurícula derecha. Y bueno, se pudo cerrar de manera muy correcta. Entonces, un poco como yo les decía, me gustó mucho esta portada de este journal publicado el año pasado y por qué no todos empezamos a ver el mundo en 3 dimensiones. Es un poco lo que estoy intentando recalcar o comentar y tratar de mostrar y presentar continuamente este juego de las 3 dimensiones, ¿no? Yo digo, si el hemodinamista realmente
va a utilizar dispositivos tridimensionales. ¿Por qué no empezar a pensar y a ver imágenes en 3 dimensiones? Otro caso muy interesante, nosotros en 20 minutos pudimos realizar la adquisición de estas imágenes, pero lo más interesante fue el tipo de secuencia utilizada. Nosotros aquí lo que hicimos fue, en este estudio, tratar de comparar las imágenes obtenidas con la secuencia TRIX y la secuencia 3D Navigator. Bueno, este paciente en verdad tenía una complicación, una cardiopatía congénita muy compleja, que era una transposición de grandes arterias. Se le realizó una técnica denominada de KDS con un tubo de DAP, el cual estaba estenótico, tenía una aberrancia de la arteria subclavia derecha y existía un origen común de la arteria coronaria derecha y la arteria descendente anterior del seno coronario derecho, con este trayecto entre la pulmonar y el tubo de DAP, el cual estaba estenótico. Y había un origen anómalo independiente de la arteria circunfleja. Bueno, acá mostrarle un poquitito. Este fue un protocolo realizado con justamente la compañía General Electric, en el cual se realizaron este tipo de reconstrucciones de manera prácticamente impactante. Miren ustedes el Volume Illumination, donde uno puede valorar muy bien todas estas estructuras y toda esta anomalía congénita tan compleja. Bien, interesante. Nosotros por resonancias pudimos valorar también orígenes y trayectos de arterias coronarias. Esto no es tomografía, sino que es resonancia, y mediante software específicos y métodos de reconstrucción específicos pudimos valorar esta anomalía de la arteria descendente anterior y el origen independiente de la arteria circunfleja. Y para ir concluyendo, entonces, les quiero dejar el mensaje que sería: ¿cuál es el mejor método de imagen para valorar las cardiopatías congénitas del adulto o pediátrico? Y entonces ahí viene mi contrarrespuesta o mi pregunta hacia ustedes y les diría: ¿qué es lo que esperan? ¿O cuál es el objetivo de ustedes en la cardiopatía congénita para con la imagen cardiovascular? O sea, ¿qué es lo que espera o cuál es el objetivo del cardiólogo especializado en cardiopatías congénitas para con la imagen cardiovascular? ¿Para qué lo solicitamos? Necesitamos de análisis hemodinámicos, funcionales o anatómicos. De acuerdo a eso ya fuimos viendo que si uno prefiere o busca datos funcionales y hemodinámicos, el método es la resonancia, no cabe duda, y a su vez mediante estas secuencias angiográficas, estas nuevas secuencias 3D Cine angiográficas o el 3D Navigator, nosotros podemos brindar parámetros y datos anatómicos. Y la otra pregunta es ¿por qué? Y bueno, justamente, dada la complejidad de ciertas cardiopatías congénitas, es indispensable, me parece, hoy en día, contar con herramientas diagnósticas no invasivas que tengan una alta resolución temporoespacial, que nos va a permitir justamente caracterizar adecuadamente la alteración de la cardiopatía congénita en cuestión. Un nuevo stop, y realmente este es, en fin, mi pensamiento. ¿Cuál es el rol de las multi-imágenes en cardiopatías congénitas? Y para mí, soy de la idea que en todo momento y en todo lugar se debe conformar y crear un heart team en donde comience a existir esta relación multidisciplinaria que finalmente va a llevar al éxito del procedimiento. Sin dudas, si no existe buena relación entre los diferentes actores, no va a haber éxito probablemente en el procedimiento. O sea, hablo justamente en la conformación de este heart team, en los cuales deben intervenir cardiólogos pediatras de adultos, el ecocardiografista, el imagenólogo, el cirujano, el hemodinamista, y bueno, y de esta manera conformar el heart team. Bueno, no tengo más que agradecerles nuevamente, enviarles un fuerte saludo y muchas gracias por su atención.